La sala de espera estaba vacía. Tenía suerte. No iba a perder mucho tiempo. Caminó rápido hasta el único sillón. Al sentarse, le pareció notar algo. Se levantó. No había nada. El cansancio le hacía imaginarse cosas. Se sentó nuevamente. Cerró los ojos e intentó descansar. Los almohadones eran más mullidos de lo que parecían. Tal vez, por eso, recordó cuando era chico e iba a nadar al río. Revivió el placer de sumergirse. El sillón se acomodaba cada vez más a su cuerpo. De pronto, escuchó voces. ¿Alguien vendría a interrumpir su reposo? Abrió los ojos y trató de incorporarse. Lo dudó y no pudo. La vista se le fue nublando. Se aferró al apoyabrazos, pero supo que era inútil. Y ya sin aire, dio un instintivo manotazo de ahogado. Desde el fondo del sillón, lo último que percibió fue como otro, el próximo, se sentaba sobre el extremo de su mano derecha que aún sobresalía. Hola chicos, ¿cómo andan? Este cuento que se llama El que sigue, de Juan Sabia, y habla, para introducirnos un poquito también en los relatos de misterio o terror, de alguien que es absorbido por un sillón en una sala de espera. Después vuelvan a escucharlo, a ver si pueden interpretarlo a través de diferentes pistas que nos va dando a lo largo del relato. ¿Por qué se los cuento? Además de porque me gusta y se los regalo. Porque quiero que recordemos que en todo relato narrativo hay 3 partes importantes, que aunque el relato sea cortito, se tienen que cumplir. ¿Cuáles son esas 3 partes? Hagamos memoria porque esto seguramente lo vieron. Introducción, o a mí me gusta más llamarlo, me olvidé de decirles, tomen apuntes, sí, please, reitero, el que sigue es el cuento que acabo de leer y es de Juan Sabia, Sabia con S y B larga, sin tilde, como sabía, pero sabia, o como una persona sabia, ¿sí? Listo. Ay, no sé por qué me apunté a mí. Qué horror. Bueno, ¿agarraron? ¿Ya? ¿Sí? ¿Y papel también? Ok, bien. Entonces, les decía, todo relato narrativo tiene 3 partes imprescindibles de existir, si no, no hay narración, si no hay, no hay relato. O sea, no. Y ahora les voy a contar por qué. El relato comienza con una situación, SC tilde en la O, inicial. ¿Sí? Lo que antiguamente, cuando yo era chica, se decía introducción. Bueno, en realidad es una situación inicial. ¿Qué sucede en esa situación inicial? El narrador cuenta en qué estado se encuentra él o los personajes más importantes. Muchas veces da algunos tips o describe el lugar donde van a suceder los hechos. Puede contar algo del pasado de ese personaje, ¿sí? Si había sido un conde, si había sido, no sé, un mendigo, lo que fuere. Entonces da como un contexto general a la situación a partir de la cual vamos a tener que entender el relato. Y esa situación tiene que ser un poquito motivadora, ¿no? Porque si no, medio que lo dejo ahí, el relato. En este cuento que es muy corto,
La situación inicial es tan solo un renglón. Son 2 oraciones. La sala de espera estaba vacía. Ya me está hablando de que está en el médico. ¿Sí? No sabemos en qué médico, pero una sala de espera generalmente es en el médico. Y dice, tenía suerte. No iba a perder mucho tiempo. Si él hace foco en eso, no me habla del cuadro que está viendo en la sala de espera, es porque es una persona ansiosa, que no quiere perder el tiempo, o muy ocupada, que no puede perder el tiempo. ¿Hasta ahí vamos? Ya ahí comienza la segunda parte. ¿Qué es lo que más nos importa de un relato? Que algo pase. Todas las acciones importantes suceden durante el desarrollo o nudo, algunos le dicen. Prefiero desarrollo, escríbanlo. Situación inicial, me presenta a los personajes, el lugar, el origen, o sea, de dónde parto para entender que algo pasa. El desarrollo es algo pasa. Y ahí vienen todos los verbos con pretérito perfecto simple. Sí, caminó, recordó, revivió, se acomodó. El clímax, de pronto escuchó voces, abrió los ojos, trató de incorporarse, no pudo. Todos los verbos que le dan acción al relato. Eso, que es como el cuerpo del cuento, del relato o de la novela, en el caso de una novela, o de la película en el caso del cine, o de la actuación en el caso del teatro, porque no dejan de ser relatos. Eso es el corazón de la narración. Entonces, tenemos situación inicial, tenemos, ¿qué? 3. ¿Me lo dicen ustedes o lo digo yo? Desarrollo o nudo de la década del 80. Y por fin, un estado nuevo, distinto, en el que terminan él o los personajes hacia el final, que puede llamarse conclusión o cierre. ¿Sí? De este estado de inicio, de esta situación inicial, a esta situación final, pueden suceder 2 cosas. La más común es que de la situación inicial, después de todo lo que acontece al personaje o a los personajes, la situación final sea otra. Pero nosotros estuvimos viendo algunos relatos en espiral o relatos circulares, donde pareciera que cambió, pero todo vuelve a empezar, y todo vuelve a empezar, y todo vuelve a empezar. Lo que pasa es que es muy difícil lograr ese efecto. Por ahora los vamos a leer y veremos si alguno se anima a empezar a escribir. Pero bueno, acá por ejemplo, ¿sí? En el cuento que les leí, la situación final también tiene exactamente una oración. Y dice, desde el fondo del sillón, ¿se acuerdan? Donde él se había sentado y se sentía que cada vez lo atrapaba más. Desde el fondo del sillón, lo último que percibió fue como otro, el próximo, se sentaba sobre el extremo de su mano derecha que apenas sobresalía. Y acá, esto es puro indicio, puro indicio. Escuchen lo que dijo el personaje al comenzar el desarrollo, ¿sí? El nudo del cuento. Al sentarse le pareció notar algo en el asiento y se levantó. La sala estaba vacía. Raro, ¿no? En los consultorios siempre hay alguien.
El cuento se llama El que sigue. En fin, ¿y al que le queda por esconder adentro de ese sillón que se lo está comiendo? O lo está guardando, o lo está ocultando, o lo está llevando a otro mundo. No lo sabemos. Ahí está abierta la imaginación de ustedes. Bueno, chicos, lo que necesiten me preguntan, ¿sí? Recuerden, situación inicial, algo que sucede, que es el desarrollo, y una situación final donde el personaje no vuelve a ser el mismo. ¿Sí? Algo le tiene que pasar, porque si no, no hay anécdota, no hay relato, no hay cuento, no hay novela, no hay historia, no hay cine. Todo el tiempo nos pasa algo. Pero que ahora esto que nos está pasando termine pronto y nos veamos súper pronto. Los quiero.